Hernán, este fin de semana hubo pánico en el tema de transporte ferroviario. El metro de Santo Domingo colapsó, tuvo un accidente. ¿Qué pasó ahí, Hernán? Así es, mira, estaba leyendo, ahora salió un comunicado en estos minutos de la OPRET, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que es quien gestiona el metro de Santo Domingo. El comunicado básicamente señala que un error del conductor, que se pasó a un carril contrario, entiéndase al carril que viene sur-norte, hacia el Mamatingó, él se metió en vía contraria norte-sur. Es lo que dice el comunicado. Y dice que es un conductor experimentado, que están investigando por qué este señor cometió una serie sucesiva de errores para llegar a este evento. Y dicen que el conductor del tren que sí iba correctamente, sur-norte, gracias a su rápida reacción, no fue mayor el daño. Miren, lo primero es que siempre digo, cuando ocurren eventos no deseados, como este tipo que pudieron tener consecuencias mortales, lo mejor que podemos hacer es aprender de ello. Por lo tanto, la investigación técnica que se haga tiene que ser transparente. Y yo me voy más lejos. Ojalá también se le dé partida a un tercero imparcial que pueda determinar qué fue lo que pasó realmente allí. ¿Por qué? El Metro de Santo Domingo es el primer y único sistema masivo de transporte que tenemos. Tiene 14 años funcionando y nunca había ocurrido un incidente como este. Nunca. Estamos hablando que cada tren tiene 3 vagones y transporta 528 personas a su capacidad máxima llena. Este accidente fue un sábado a las 11 de la mañana, por lo tanto no era hora pico ni día laborable, pero pudo haber sido. Claro. Y ahora se está hablando de incrementar, duplicar la capacidad de estos trenes. Es decir, que tengan 6 vagones. Estamos hablando que cada tren tendría más de 1,000 pasajeros. Imagínense un choque entre 2 trenes, cada uno con más de 1,000 pasajeros. Por lo tanto, tenemos que ser transparentes con esto. En este tipo de incidente, por lo general se incluye un tercero imparcial porque la tentación de autoprotegerse es muy fuerte, tanto para los involucrados como para la institución gestora. Yo no sé si ustedes recuerdan el accidente del tren en España en el año 2013, que iba de Madrid a Santiago de Compostela. Claro. Un Alvia, me parece que es la marca del tren. Y había una dominicana allí. Yo conozco el caso porque la dominicana que murió, de los 80 muertos, esa dominicana es familia de alguien muy cercano a mí. El juicio, todavía este año, se estaba llegando a una sentencia, 10 años después del incidente. Y las razones, esto es para establecer las responsabilidades penales, pero las razones técnicas están claras desde el día 1. El conductor del tren se metió en una curva donde la velocidad máxima era 80 kilómetros por hora y él iba casi a 200 kilómetros por hora. Pero también, hasta 11 segundos antes del incidente, el tipo tenía 100 segundos hablando por el teléfono en el trayecto más importante de este tren. Pero no solo se imputó al conductor, sino también al jefe de seguridad de la empresa gestora del tren. El juicio, como dije, duró 10 años, pero se trató de determinar por qué ese tren, cuando en Europa tú tienes un sistema de autofrenado, por qué en ese tramo, que era el más importante, el más peligroso, no estaba ese sistema de autofrenado. Por lo tanto, el error del maquinista provocó la muerte de 80 personas y más de 140 heridos. Entonces, en República Dominicana tenemos que determinar a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Ya el tema de las responsabilidades penales, eso se establecerá, como pasó en este otro ejemplo que estoy dando, pero la importancia de esto radica en lo que siempre hemos dicho aquí, establecer las causas reales con transparencia, y es que estamos tratando de movernos a una cultura de transporte colectivo. Y repito, por 14 años nunca había pasado esto. Y gracias a Dios que fue sobre superficie que pasó. Pasa debajo de la tierra y la psicología humana hubiera sido... hubieran habido heridos hasta porque otros le cruzaron por encima, por ejemplo. Pero es una oportunidad también incluso, no solo para determinar lo que pasó, sino cómo actuamos en caso de estos incidentes. El Metro de Santo Domingo transporta más de 400,000 personas diariamente. Estamos hablando que de los más de 3 millones de viajes diarios que se producen en el Gran Santo Domingo, es decir, los municipios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, aproximadamente el 10%
se producen de estos 3 millones de viajes en metro. Por lo tanto, es importante que la gente confíe, porque a lo que aspiramos es a que más gente utilice el transporte colectivo, que es la única solución a los congestionamientos de tráfico. En los sistemas ferroviarios participan o fundamentalmente se componen por los siguientes elementos. Tú tienes la infraestructura ferroviaria, que incluye la señalización. En el tema de España falló la señalización y balizas que no tenían ese tramo a 3 kilómetros de Santiago de Compostela. Está este tema de los infraestructura ferroviaria, como decía. Está también los sistemas tecnológicos. Hay que averiguar en el Metro de Santo Domingo por qué estos sistemas tecnológicos no advirtieron o frenaron automáticamente el tren. Y está el elemento humano, que incluso hay que evaluar, señores, porque desde hace meses se ha estado denunciando ciertas deficiencias en las operaciones del Metro de Santo Domingo. Yo particularmente, y Jenny está aquí, que me acompañó, entrevistamos a un conductor del tren hace muchos meses. Era de las primeras protestas de empleados del metro porque decían que tenían condiciones paupérrimas. Estamos hablando, señores, que ese muchacho, no recuerdo el nombre, Jenny, nos decía que ni siquiera le daban 5 minutos para comer. ¿Cómo vas? Imagínense una persona al frente de un vehículo moviendo más de 500 personas y no le dan el chance ni siquiera para comer. Para descansar. Hemos visto también, como se ha hecho viral en las redes sociales, una conductora de tren chateando mientras conducía el aparato. Ese tipo de comportamiento tiene que ser sancionado drásticamente. Recuerden también, y por eso se busca sentar precedentes cuando ocurren deficiencias de este tipo en el sistema ferroviario. Recuerden, aquí en República Dominicana, en el año 2014, un antisocial incendió un vagón del metro. A ese señor lo juzgaron por terrorismo. 40 años. 35. El Ministerio Público pidió 40, pero le dieron 35. A pocos delitos se le da esta pena, señores. Se le da esta pena. Pero lo que se buscaba era sentar un precedente. Por lo tanto, una sanción a un conductor que lo que está chateando tiene que ser drástica. Exacto. También hay que hacer caso a las denuncias que han venido haciendo periodistas de la talla de Yudelka Domínguez, que escribió hace ya varias semanas sobre 11 servicios públicos que estaban percibiéndose deteriorados. Y la respuesta de las autoridades fue desmentir este artículo. Incluso ella, con este accidente del metro, reaccionó airada y pidió la renuncia al director de Lopred. Entonces, parte de lo que denunciaban los que ahora son ex empleados, porque estas personas fueron canceladas, el chico que entrevistamos Jenny y yo, él era empleado del metro cuando lo entrevistamos. Unos días después lo cancelaron. Y gente que el país, con nuestros impuestos, los capacitó internacionalmente. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Ellos están diciendo que están siendo sustituidos por personal que no tiene la capacidad. Y creo que eso está bien. Y viendo. advirtieron que iba a pasar este tipo de situación. Entonces, yo quisiera que con humildad las autoridades escucharan todas estas críticas, porque el interés, señores, es que no se produzca un accidente que nos cueste cientos de muertos. En temas ferroviarios, así como en lo de aviación civil, cuando ocurre un accidente, los muertos se cuentan por cientos. Entonces, así mismo como en la aviación civil, cuando ocurre un accidente, se hace una investigación objetiva por parte de un tercero imparcial para determinar la causa, también en los temas ferroviarios debe hacerse así. No importa cuál sea la conclusión de la investigación imparcial. En principio se hablaba de que habían 3 turnos respecto a los conductores del metro y luego de ahí lo que hicieron fue eliminar un turno y luego entonces esas horas se la añadieron a los conductores que habían y le quitaban, tenían ese problema porque no le aumentaron. Esa fue la primera, que eso hace más de casi un año que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a ese joven que era un ex conductor. Señores, el metro tiene 15 años en República Dominicana y es la primera vez que sucede un evento. Estas cosas muchas veces se pueden politizar, pero si hay situaciones que están funcionando bien porque se le dio una capacitación a un ser humano que tiene una responsabilidad de transportar 1,000 personas diarias, por poner un número redondo, no se puede jugar con la vida de 1,000 seres humanos que no tienen la posibilidad de andar en un vehículo privado. No, y además de eso también poner
en primer orden que una persona que tenga ese tipo de responsabilidad también necesita descansar. También. O sea, necesita tener la mentalidad. Claro. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, yo me pongo en su lugar, yo soy una persona que duro 12 horas sin comer y yo no tengo control. Claro. ¿Entiendes? O sea, una persona que no le den espacio ni siquiera para comer, cansado, con sueño, con hambre, y hay que transportando vidas. El horario del metro empieza a las 5 de la mañana. Llámese que porque para el primer turno, que es a las 6, los conductores tienen que estar a las 5 y termina a las 11 de la noche, para que ustedes tengan en cuenta. Y por eso habían los 3 turnos. Y lo eliminaron, esa era una de las cosas. Hay muchos incentivos que se habían eliminado también, porque uno de nuestros compañeros, su esposa era conductora. Entonces nos dijo esa realidad que estaban ellos viviendo. Y que no hay explicación, porque si hay una empresa rentable aquí en este país, es el metro. Exacto. Eso vive lleno y ahí se cobra, todo el que se monta ahí paga religiosamente, y por eso siempre se ha mantenido como un método del primer mundo. Hernán, pero ¿y está permitido que los conductores tengan celulares? No. ¿O eso quizás fue un descuido de lo que no está revisar? Permitido. Y hasta hace unos años era muy... Que no creo que ese video haya sido de la conductora del accidente, que sea un video viejo. No lo es. Se informó que no lo es, pero viejo, okay. Hasta hace algunos años era muy difícil que apareciera un conductor que violara esa disposición, porque se les entrenaba sobre la responsabilidad en materia de vida humana que tienen ellos. Claro. Y yo quisiera, ya en esta parte final, preguntar a las autoridades qué ha pasado con la Escuela de Formación Ferroviaria, que precisamente forma a estos técnicos para que estén conscientes de lo que deben de hacer. Y también, a pesar de que el comunicado culpa a un conductor o al conductor del tren que viajaba en sentido contrario, yo quiero que me digan por qué fallaron los sistemas. Porque estos sistemas se basan en el concepto de movilidad segura, que parte del principio de que el ser humano no es infalible. Por lo tanto, va a cometer errores y por lo tanto tiene que haber unos sistemas de seguridad que impida que se cometan esos errores, como pasó en el accidente de España que hablaba hace algún momento. Así que es una oportunidad para aprender de esto. Hernán Paredes, muchas gracias Hernán por haber estado con nosotros. Definitivamente esperemos que esto no vuelva a suceder.